La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor según estamos hoy, Señor. Danos lo que tienes para nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos al último sermón, es de la serie global, es parte de la serie global que se llama La Iglesia de los Sueños de Jesús. No es parte de una serie interior o como se llama, una sección, sino este es solito sermón. La Iglesia de los Sueños de Jesús es el número 70. Llegamos a 70 sermones basados en la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Asia Menor, pero le llamamos siempre a este culto, a este sermón, pero a esta carta a la iglesia de los Efesios. Permítame tantito. Entonces, recuerdan ustedes, se trata de una carta que comenzamos a estudiar. Yo creo que hace, no sé, si alguien me puede sacar de la duda, hermano René, usted que todo lo sabe, tal vez tenemos más de 2 años, tal vez, o llegando a 2 años, porque son 70 miércoles, pero en medio hubo otras actividades, otros temas, etcétera, etcétera, el mes de Adviento y esas cosas, mes de la familia, cambiamos, yo no me recuerdo cuántas veces suspendimos, pero puede ser que tenemos más tiempo estudiando esta carta, la llamada Carta a los Efesios. Muy bien, vamos. Se llama este último sermón, basado en esta carta, Una iglesia en crecimiento. Una iglesia en crecimiento. Llegamos al final de la carta de Pablo a las iglesias de Asia Menor. Se trata de un breve texto de despedida. De hecho, es muy breve texto de despedida. Es, digámoslo, excepcionalmente breve, porque regularmente las despedidas del apóstol Pablo son más extensas. Sin embargo, esconde hermosas enseñanzas que trataremos de aprender para terminar la aventura de fe, esta aventura de fe, conociendo las necesidades, luchas y creencias de las iglesias de Asia Menor en el primer siglo. Leamos el texto, se trata de las salutaciones finales. En toda carta de aquella época, en toda carta del mundo grecorromano de aquella época, se escribía igual. Había una salutación inicial, entonces se decía quién es el autor, a quién le escribe, por qué le escribe, algunas bendiciones por Dios o por los dioses de aquella gente, y luego después de eso venía el cuerpo de la carta donde se pedía esto, que maten a la vaca o lo que sea, o está enferma mi tía, lo que se tenía que decir, en el caso de Pablo, exhortaciones, saludos, manifestaciones de amor, y luego venía una doxología final, y podía haber antes de la doxología final una salutación final también. Y entonces es la última parte, miren, es bastante breve, versículos 21 al versículo 24, dice así, se los leo. Hay que poner el contexto. Pablo terminó con el tema de la armadura de Dios y termina diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos, y lo dice, y por mí también, a fin de que al abrir mi boca me sea concedido. ¿Se acuerdan todo eso? Y luego termina, y después de ese orar por todos, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Esto está en Efesios 6, 21 al 24. ¿Qué les parece? Aquí termina la carta a los hermanos de Asia Menor, a la que el pastor de la iglesia de Éfeso se adueñó de ella y le puso a los efesios. Hizo bien. Yo me la adueño ahora y digo, es la carta a nosotros. Recordemos eso. Esta carta que llamamos carta a los efesios, en realidad es una carta no exclusiva para ellos, sino una carta circular que debía ser leída en todas las iglesias de la región. Por esta razón, esta indicación que dice el apóstol Pablo aquí respecto a lo que Tíquico iba a hacer, Tíquico es el mensajero, el que lleva la carta, el cartero, lo que iba a hacer era ir por las iglesias leyendo esta carta. Por esta razón, en esta carta no encontramos tantas referencias y saludos personales como es costumbre en las cartas del apóstol Pablo. Que Trifena y Trifosa, que me traigan el capote que Gem Troas, que fulano está en la iglesia está en su casa y que Onesíforo. No hay referencias personales.
que era una práctica común en el ministerio del apóstol Pablo, saludar, en sus cartas, perdón, saludar a la gente, pero aquí no hay tal cosa, porque se trata de una carta circular. Una carta, si yo mando una carta a la Iglesia Bautista Oreb, pues digo, hermanos de la Iglesia Bautista Oreb, Dios les bendiga, y cuando se reúnan en el Gran Fórum y cuando se reúnan en Plutarco, pero esa carta se lee en otra iglesia y el Gran Fórum va a decir a esa iglesia, ¿de qué se trata? No rima, tacho, como dicen por ahí. Entonces, por eso no puso referencias personales, asuntos muy, muy particulares, porque entonces no hubiera funcionado en alguna en todas las demás iglesias, salvo en una. Ahora, este asunto de que Pablo escribe una carta circular, parece que era una práctica común en su ministerio. Parece que así era como sucedían las cosas en las iglesias que él ministraba. Una prueba de ello es lo que dijo, las instrucciones que dio a la iglesia de Colosas. ¿Recuerdan ustedes? Pasamos por ahí porque también ya leímos, ya estudiamos la carta a los colosenses. Dice así, Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la de la Odisea la leáis también vosotros. Esto está en Colosenses 4:16. O sea, Pablo quería que se intercambiaran las cartas. Ahora, algunos piensan que esta carta que se llama aquí a los laodicenses, que no la tenemos en existencia, no la tenemos. Algunos piensan que es esta carta a los Efesios. No estamos seguros de eso. Si es cierto o no es cierto, no sé. Pero lo que quiero que destaquemos aquí es esta dinámica de vida de las iglesias del primer siglo. Otra cosa que no hace Pablo, otra cosa que no hace Pablo en esta carta llamada a los Efesios, es dar su informe ministerial que en todas las otras cartas escribió. Porque todas las otras cartas que escribió daba su informe. Hice esto, hice lo otro, y fuimos, y no sé qué. En esta carta solo hace referencia a que está preso. Esto es lo que dice, que está preso. Sin embargo, este detalle nos ofrece un hermoso panorama de lo que pasaba en las iglesias del primer siglo. Así es que vamos directo a las enseñanzas, ¿de acuerdo? Vamos directo a las enseñanzas, porque es un texto que pudiera parecer muy simple. De hecho, yo tengo que reconocer que los comentaristas que consulto, algunos de ellos, sus comentarios son muy breves. Pues aquí Pablo se despide, finalmente dice que Tíquico les va a decir algunas cosas y no sé qué, pero yo dije, no, esto dice algo más, este pasaje dice algo más para nosotros. Entonces encontré estas enseñanzas que compartí con ustedes. Número 1. Seamos catalizadores. De una vez la voy a decir así, seco directo, como exhortación para todos nosotros. Uso la primera persona. Regularmente yo uso la primera persona. Regularmente no digo sean catalizadores, no, seamos. Seamos catalizadores de la fe comunitaria. Ahora, catalizador, hermanos químicos, ayúdenme por favor. ¿Qué es un catalizador? Es un elemento que no es parte de la fórmula, no se mezcla con los otros elementos de la fórmula, pero activa que se lleve a cabo el proceso químico. Usted pone aquí una sustancia de no sé qué, polvitos de no sé cuál, y los pone juntos y tiene que activarse y tiene que suceder algo, tiene una función química. Pero en ocasiones no sucede rápidamente, entonces usted tiene que poner otro elemento, un catalizador. Y el catalizador no se mezcla con todo lo demás, no es parte de la fórmula, pero hace que estalle la cosa. Por ejemplo, el calor es un catalizador. Usted pone aquí una sustancia, azufre, aquí pone una sustancia, no sé qué, y le pone fuego y aquello explota. Bueno, se usa la palabra catalizador en lo social también. Un catalizador sería una especie de promotor de la educación. Es alguien que no es un maestro precisamente, pero hace preguntas y pone en consideración cosas, hace un ejercicio, hay una dinámica para que los alumnos aprendan y dialoguen entre ellos. Es un catalizador. Bueno, una vez explicado esto, ¿por qué pongo esta palabra? Seamos catalizadores de la fe comunitaria, promotores, provocadores de la fe comunitaria, si usted quiere, para no estar tan, por si a alguno la palabra catalizador le suena difícil. En esta breve despedida, Pablo nos hace saber que Tíquico iría de pueblo en pueblo, de iglesia en iglesia, leyéndoles la carta de Pablo, porque recuerde que no fue escrita a los efesios solamente. Entonces, cuando dice Tíquico les dirá todo lo que pasa acá y no sé qué, lo está diciendo a todas las iglesias a las que iba a ser leída esta carta, que no era solamente Éfeso, seguramente incluía Colosas, seguramente incluía la Odisea, seguramente incluía otras iglesias por ahí, Hierápolis, otras comunidades y otras que no sabemos, pero que existían, que es un hecho que existían. Y el apóstol Pablo le dice que Tíquico va a ir haciendo eso. Cuando usted y yo leemos sin entender que se trata de una carta circular,
pensamos que Tíquico llegó a la iglesia de los hermanos en Éfeso y se las leyó y se acabó el asunto. No, pero si es una carta circular, entonces no llegó a Éfeso y se las leyó. Fue a diferentes iglesias, iba de iglesia en iglesia, de pueblo en pueblo, de iglesia en iglesia, leyendo la carta. Me encanta eso. Pero no solo leía la carta, número uno, leía la carta, seguramente poniéndole sentido a la enseñanza, aplicándola a los creyentes del lugar. Seguramente hacía eso. Pero también hacía otra cosa, contándoles del ministerio misionero de Pablo y su equipo, porque dice que les hará saber todo lo de nosotros. En esta carta, Pablo no puso cosas, no puso su informe misionero como en otras cartas, porque en esas otras iglesias, pues, les dijo todo por escrito. Pero aquí no se los dijo por escrito, se los dijo por Tíquico. O sea que Tíquico, además de leer la carta, o tal vez llevar la carta y que alguien la leyera, o se la leía, lo que fuera, pero también les contaba del ministerio misionero de Pablo y su equipo, con gratitud por los logros. Gracias a Dios, el Señor nos ha permitido hacer esto, y aunque Pablo está preso, se han convertido personas, se convirtió un fariseo, se convirtió un levita, lo que sea, con gratitud por los logros, contaba seguramente Tíquico, con solicitud de oración por los problemas. Oren, por favor, por nosotros, oren por Pablo, porque sí ha estado mal del estómago. Ya ven que es medio emocional, medio apasionado y puede dar una gastritis y unos dolores bárbaros, o migraña, o su problema de los ojos. No sé en qué estaba enfermo, pero él hablaba de un aguijón en la carne. Seguramente Tíquico sí sabía que era el aguijón en la carne. Nosotros no lo sabemos, pero Tíquico sí debe haber sabido. Y seguramente se lo decía a los hermanos de las iglesias a donde iba, sea Hierápolis, sea la Odisea, sea Colosas, sea Éfeso. Les contaba la historia y con solicitud de oración por los problemas y con desafío para que ellos lo hicieran igual. Es decir, ese que los comunicaba era también un ejemplo, un testimonio de cómo hay que hacerle. Porque si le contaba de las luchas del apóstol Pablo y de sus sufrimientos y cómo había salido avante en ellos, pues eso era una exhortación, era una enseñanza. ¿Puede imaginar eso? Un cuate, un amigo, un Tíquico, se llama Tíquico. Me lo imagino, yo me lo imagino flaco, medio flaco y muy joven, porque Tíquico, porque si fuera grande sería no sé, Tococo, ¿no? Tíquico está muy, se ve chiquito, perdón, a lo mejor a lo mejor era gordo y grandote, pero se lo imaginan de pueblo en pueblo y agarra su rollo acá, su pergamino y va para allá. Es muy seguro que el tiempo que duraba, y porque no crea que llegaba al culto y luego se iba en la noche, no señor, se quedaba días ahí con ellos seguramente, y es muy probable que se aprovechaba el tiempo para copiar la carta. Y esa iglesia en particular copió la carta, por eso la de Éfeso, cuando la copió, tal vez el mismo pastor la copió y él le puso a Éfeso, iglesias están en Éfeso, le puso ahí, porque sí era para Éfeso, en un sentido real, sí era para Éfeso, pero también era para la Odisea, y también era para Hierápolis, y también era, si me explico, pero él no hizo mal en ponerle el nombre, pero nos ayuda a nosotros a ver que originalmente no decía así, no decía Éfeso porque era una carta circular, pero pueden imaginar ese hermano llevando noticias, una carta sí, pero también noticias verbales, presenciales, y además con desafío para que ellos hicieran lo mismo. Hacía otra cosa, Tíquico, además de leyéndoles la carta, dijimos ya, y además de contarles del ministerio misionero de Pablo y su equipo, también seguramente preguntándoles a ellos por sus propias experiencias, porque él había de regresar a Pablo o escribirle a Pablo y otro regresaría la carta, pero él tenía la encomienda también de informarle a Pablo de algunas cosas. Así es que otra cosa que hacía era preguntarles a ellos por sus propias experiencias, por sus logros, cómo les va, o sea, una especie de informe, cómo les va, cuántos han bautizado, cuántas personas se han convertido en este año, cómo les ha ido, qué problemas han tenido, qué luchas han tenido, logros, luchas, sus problemas, necesidades, qué necesitan, qué les hace falta, más instrucción, debemos mandar a alguien más, Pablo debe mandar a algún otro discípulo que les pastoree, que les ayude, que colabore aquí con el pastor. Ya había pastores en aquella época, los pastorados eran múltiples, como en Horeb, no era un solo pastor, como en Horeb hay siervos de Dios, no se les llama pastores de manera de ustedes, pero pastoreamos muchos más que un servidor en Horeb. Así era la iglesia del primer siglo, más bien nosotros imitamos a la iglesia del primer siglo, en no tener un solo pastor, sino tener un ministerio pastoral plural. Y entonces preguntaba esas cosas, Tíquico, a la gente. Toda esa información la daría a conocer a todas las demás comunidades de fe y siervos. No solamente se las informaría a Pablo, sino que si llegaba primero a Hierápolis, y aquí está la carta del apóstol Pablo, le leía la carta del apóstol Pablo, les contaba todas las hazañas,
las vivencias, los logros con gratitud, todo eso que dijimos, y luego también de los problemas que han vivido y cómo Dios los había sacado de problemas. Y luego se iba a la Odisea, y en la Odisea decía, y en el Hierápolis ha pasado esto, y hubo un avivamiento, y se convirtieron 4 familias de los más recalcitrantes paganos que había ahí, se convirtieron y están bien firmes y bien fieles. Y hay un grupo de jóvenes bien hermoso que cantan alabanza al Señor, yo qué sé, pero le llevaba noticias de pueblo en pueblo y de iglesia en iglesia. ¿Estoy hablando claro? Todo esto es necesario imaginarlo y tenerlo en cuenta, porque esto es lo que estaba pasando. Hay señales en la carta de que esto es lo que estaba pasando. Hay detalles que yo pongo ahí, nombres de los hermanos y las hermanas que no son reales, yo estoy inventando, pero la situación que estoy describiendo, eso debió pasar. Toda esa información que Tíquico recogía la daría en todas las demás iglesias, comunidades y siervos de Dios. Podemos decir que Tíquico era una especie de elemento catalizador. Me explico ahora por qué puse ese título a este punto. ¿Se acuerdan cómo se llama esta enseñanza? Seamos catalizadores de la fe comunitaria. O sea, es evidente que Tíquico era una especie de elemento catalizador que provocaba y profundizaba la vida cristiana y el progreso del cristianismo. O sea, le echaba más leña al fuego de la fe. Este es el punto. Era un catalizador. Unía a las iglesias de la región, los unía conociéndose. Había gente que no conocía lo que estaba pasando en una iglesia y en otra, pero por causa de Tíquico que iba y les contaba, se enteraban de las necesidades. Y donde que en aquella época, pues no había como en esta época, comunicaciones como ahora, teléfono, celular, telégrafo, nada de eso había. Y viajar también era muy complicado. Es que la gente no andaba así como que ahora vamos a reunirnos en la iglesia de Hierápolis todos juntos, vamos a ir para allá. No era así como se podía hacer. La convención de Asia Menor, de iglesias bautistas de Asia Menor o de iglesias evangélicas, vamos a reunirnos en esta ocasión en la Odisea. No había eso, no era común hacer eso. Entonces este Tíquico era el catalizador, era el que llevaba, traía. Ahora estamos bien contentos porque nos comunicamos. Ahorita la hermana Yani, de allá de Brooklyn, que nos escribe, la conocimos allá cuando estuvimos por allá, pues ahora aquí nos podemos saludar. Fantástico. El elemento catalizador es la internet aquí, pero en la época del primer siglo el elemento catalizador fue Tíquico en esta región y en este contexto, en esta experiencia. Él provocaba y profundizaba la vida cristiana y el progreso del cristianismo, es decir, hermanos míos, hace falta que seamos personas como Tíquico. He aquí la enseñanza para nosotros, enseñanza práctica. Hacen falta personas como Tíquico, o hace falta que seamos personas como Tíquico. Y le quitamos ahí la N. Hace falta que seamos personas como Tíquico, ustedes y yo. ¿En qué aspecto? Vamos por partes. Número 1, que promovamos la fe, no la duda. Que promovamos la fe, no las dudas. Hay gente que promueve dudas. Hay gente que siembra dudas. Hay gente que te encuentras con él o con ella una media hora y dudas de la iglesia, dudas de los pastores de la iglesia, dudas de la Biblia, dudas de los milagros, dudas de todo porque siembran duda en lugar de promover la fe. Perdón. Hace falta que seamos como Tíquico, que enseñemos a ser agradecidos y no desagradecidos. Que seamos agradecidos y no desagradecidos. Hay gente que siempre se está quejando de todo y vive desagradecida o malagradecida. Si usted quiere, como quiera, pues malagradecida es el medio, ¿no? O sea, agradecen pero mal. Y el desagradecido ni agradece. Pero si somos elementos catalizadores, promovemos la fe, no la duda. Enseñamos a ser agradecidos, no desagradecidos. Hace falta que seamos como Tíquico, que compartamos la lucha de la vida y no la indiferencia. Porque compartimos las luchas, compartimos los dolores, compartimos los sufrimientos, no la indiferencia. Ya se los dije el domingo, que el día que operaron a mi esposa, fue una bendición para nosotros que la iglesia hubiera convocado a una, ¿cómo le llamaron? Jornada de oración, de intercesión por mi esposita. Sé de hermanos que lo hicieron en ayuno, estuvieron ayunando durante ese tiempo, buscando el rostro de Dios. Y
desde las 7 de la mañana, o 6:30, 7 de la mañana, hasta la noche. Y bueno, muy lindos con nosotros, mi esposa y yo llorábamos acá de gratitud y decía mi esposa, no merezco tanto, no merezco que la gente se reúna a orar tanto por mí y esas cosas. Pero eso es la vida cristiana. Compartimos las luchas, no la indiferencia. Compartimos las luchas, compartimos los dolores. Por eso lo expliqué el domingo. Así debe ser nuestra iglesia siempre. Y así es nuestra iglesia siempre. Ciertamente, porque se trataba de la hermana Yani, es pastora, hay, no sé, una significancia particular por razones de oficio, por razones del trabajo en la iglesia. Pero en realidad, cuando alguien está enfermo, todos oramos igual. No hacemos eso aquí por internet. Estamos conectados de diferentes partes y usted pone su motivo de oración y alguien le contesta, sí, hermano, estamos orando por ti. Y es verdad, y es cierto, sí oramos. Hay hermanos que tienen ese ministerio de orar los unos por los otros. Es que eso que pasó ese viernes sucede regularmente de diferentes maneras, porque compartimos luchas de vida y no indiferencia. Y eso hacía Tíquico, porque Tíquico llevaba motivos de oración de Hierápolis a la Odisea y de Hierápolis a Colosas y de Colosas a todas partes. Es decir, mantenía unida a la iglesia, compartiendo luchas y no indiferencia. Hace falta que seamos como Tíquico, que hagamos reportes de trabajo, reportes de frutos, no de chismes, no de chismes. Estoy seguro que Tíquico, Pablo le tenía tal confianza, no es la única vez que lleva cartas de él. Y estoy seguro que lo que llevaba era todo lo positivo y todo lo hermoso que podía haber. Reporte de trabajo, hicimos esto. Y el apóstol Pablo está haciendo esto. Y mandó a Epafras a tal lugar. Y a mí me mandó a tal lugar y pasó esto. Su equipo de trabajo del apóstol Pablo. Y Tíquico dando informes de trabajo y de sus frutos, no de chismes. Porque hay gente que le encanta decir chismes. Cuidado con eso, mis hermanos. Los grupos celulares, los grupos de estudio bíblico de nuestra iglesia, no son para hacer chismes. Son para compartir bendición, trabajo de la iglesia. Tienes una amargura, hermano, tienes una amargura, tienes un dolor, tienes un problema con alguien, pues habla con el Señor, confiésalo, desahógate, habla con la persona que tienes que hablar, pero no compartas, como dije acá, dudas, desagradecimiento, indiferencia o chismes. No, eso no es compartir vida, eso es compartir muerte. Tíquico iba como catalizador uniendo a las iglesias, compartiendo cosa buena. Hace falta que seamos como Tíquico, que provoquemos ánimo y no desaliento, porque los chismes provocan desaliento. Informes de trabajo, informes de bendiciones, informes de frutos, informes de milagros producen aliento, ánimo. Informes del otro tipo producen desaliento y desánimo. Así que, hermanos míos, tengamos cuidado. Hace falta que seamos como Tíquico. Hace falta que cumplamos con una misión evangélica. Y por misión evangélica me refiero del significado original de la palabra. Evangelio, bueno. La palabra eufonía es sonido bello, sonido bueno, que suena bien. Cacofonía, que suena pa'l monte, que suena bien feo. Es bueno, buena noticia, buen mensaje. De angelical viene evangelio, de mensaje, de mensajero, mensaje bueno, evangelio, buen evangelio. Hace falta, además de la primera enseñanza que dije aquí, en relación a seamos catalizadores de la fe comunitaria, insisto, hace falta que seamos, y dijimos, hace falta que seamos como Tíquico, ahora digo, hace falta que cumplamos con una misión evangélica. O sea, déjeme decirlo de esta manera, como reporteros de la fe, como reporteros de la fe. Interrumpimos este programa para decirles que en la Iglesia Bautista Maranata se ha tenido una gran bendición porque un grupo de hermanos fueron a predicar qué sé, y les cuento yo chismes positivos en este caso, les cuento yo buenas noticias de lo que está pasando en Maranata o de lo que está pasando en Haití o de lo que está pasando en la iglesia en Iztapalapa, me refiero a la Villa de Oreb. Es decir, reporteros de la fe. Eutico era un reportero de la fe. Por eso digo, hace falta que cumplamos una misión evangélica.
Y por misión evangélica es que digamos noticias buenas, buenas noticias. La manera de traducir evangelio sería también así, la buena nueva o la buena noticia. Nueva y noticias son la misma cosa, pero buena en los dos casos. Reporteros de la fe, como comentaristas de las bendiciones. Comentaristas de las bendiciones. ¿Me caen gordos los comentaristas? Porque, mire, yo sé que le voy a un equipo odiado por muchos. Yo sé, ódiame más, digo yo. ¿Verdad? Yo sé eso, pero me caen bien los comentaristas, que no le van a mi equipo, no le van a mi equipo. Lo odian o alguna cosa así, pero son sensatos, son congruentes con la inteligencia, no son insensatos, locos, fanáticos. Bueno, son fanáticos, pero son congruentes con la inteligencia cuando evalúan una cosa. Y porque los que no le van a mi equipo, cada vez que mi equipo le marcan un penal a favor, dicen, no era penal y que no sé qué, y que los árbitros siempre le hacen trampa y que no sé qué. Me parece que pues son necios, caen gordos, que no sean inteligentes para reconocer. Yo creo que sí, los árbitros se equivocan y en ocasiones se equivocan a favor de mi equipo y en ocasiones en contra de mi equipo, pero hay quienes son reporteros sesgados, reporteros malintencionados, comentaristas, son comentaristas malintencionados, analizan las cosas con intención. Analizan las palabras del presidente, las cortan de su contexto y luego dicen un montón de cosas que dijo y no es lo que dijo. Si tú lees la noticia completa, si tú oyes el discurso completo, dijo otra cosa, pero alguien agarró nomás esta cachito de aquí para hacer su propia noticia, como los que le dicen a un candidato, a una persona, le dicen, oiga, ¿y usted aceptaría ser presidente un día? Y dice, pues nunca había pensado en eso. ¿Sabe qué publican? No niega que quiere ser presidente. Porque sí es cierto, no negó, pero no dijo que quería ser presidente, pero entonces todos, no niega, me caen gordos, esos que no tienen respeto a la profesión de los reporteros o de dar noticias. Pero qué buenos los que son comentaristas de las bendiciones. Hermano mío, comentemos las bendiciones, comentemos las cosas buenas, seamos reporteros de la fe y comentaristas de las bendiciones, porque cumplimos una misión evangélica y por evangélica entiéndase que da buenas noticias y somos comentaristas de las bendiciones y entonces somos catalizadores del crecimiento. Seamos catalizadores del crecimiento. Porque cuando somos reporteros de la fe, comentaristas de las bendiciones y catalizadores del crecimiento, entonces, ¿qué cree? Somos catalizadores de la fe comunitaria. Logramos que la fe comunitaria, que se una la cristiandad. Somos instrumentos para que la fe cristiana crezca. ¿No prefiere eso usted que andar echando a perder las cosas? Mire, que si hay enseñanzas en este pequeño textito, que aparentemente nomás es un saludo, pero al entender que se trata de una carta circular y al entender que Tíquico es el encargado de llevar la carta, y no solo de llevar la carta, sino de llevar información, encontramos enseñanza, un ministerio precioso que debió existir. Tíquico debió ser un siervo de Dios, tremendo. Debió vivir muy satisfecho cumpliendo esa tarea. A mí me encantaría esa tarea. Yo hasta he pensado que ahora que envejezca más, porque ya he envejecido, tal vez que me retire del ministerio pastoral en la iglesia Oreb y que me dedique a andar en lugares diferentes. Yo no sé, estoy pensando, a lo mejor sin retirarme de Oreb todavía, pero tal vez que el Señor traiga a esta iglesia a un pastor que se haga cargo en forma presencial y que yo me manden aquí a esta iglesia y a esta otra y aquella en otra, no sé, a estar con los pastores, a dar aliento, yo no sé, estoy inventando cosas, pero sería un ministerio genial. O sea, lo que quiero decir es que lo que hacía Tíquico, que nos parece algo muy simple, era el cartero, llevaba una carta, no señor, era un siervo de Dios, tremendo, era parte del equipo misionero de Pablo y realizaba una tarea impresionantemente útil. Y nos deja un testimonio, una huella que debemos seguir, de ser nosotros catalizadores de la fe. Segunda enseñanza, porque esa es la primera, con todos sus puntos extra, seamos mensajeros de buena palabra. Seamos mensajeros de buena palabra. Ahora voy a usar así, buena palabra, por lo siguiente. Las últimas palabras de la carta describen puntualmente lo que Pablo deseaba para esas iglesias. ¿Qué quería Pablo lograr al mandar esa carta? Y al mandar a Tíquico, que fuera informando y diciendo todo eso, ¿qué quería Pablo lograr? Esto que escribió al final.
Utiliza lo que podemos llamar las más altas realidades de la fe y las mejores palabras cristianas. Así le voy a llamar a esto, las más altas realidades de la fe y las mejores palabras cristianas. Leamos otra vez esa parte de la carta, identifiquémoslas. Es el mero final de la carta. Paz sea a los hermanos, amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. 4 cosas. Paz quiere Pablo para ellos, amor con fe, gracia y amor inalterable. Vamos por cada una de ellas, porque aquí lo que quiero enseñar es esto: seamos mensajeros de buena palabra. Pablo quería que en esas iglesias, por su carta, por su oración y por la intercesión, por la participación de Tíquico, esto pasara a los hermanos. Paz sea a los hermanos, el bien supremo. La paz en el contexto judío es el bien supremo. La paz representa todo lo que un ser humano podría necesitar para ser plenamente feliz. Si queremos usar otras palabras para entender mejor esto, que es la paz de Dios, que es lo que está deseando Pablo para ellos, sería contentamiento, satisfacción con lo que tiene, felicidad, y felicidad en el sentido literal de la palabra felicidad. Porque hay quienes creen que el cristiano para ser feliz tiene que estar bien aburrido, y así bien místicos, orando todo el tiempo, en ayuno, 3 días a la semana ayunando. No, felicidad es felicidad. Gozo y alegría también. Salud integral. Comunión con Dios. Seguridad de vida eterna. Eso es paz y no cualquier otra cosa. Eso es tener paz y no cualquier otra cosa. Ahora, desearle paz a alguien es desearle todo lo que le hace falta para ser feliz. Y Pablo quería que eso pasara con los hermanos de las iglesias, esas a donde circularmente iba a ir la carta. Pero quería algo más para ellos: amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Amor con fe. Qué curioso que junta estas 2 palabras. Y así está en el griego, así está así. Las 2 palabras, amor con fe. El estilo de vida del creyente, le voy a llamar a esto. Pablo ¿qué quiere para ellos? Un estilo de vida de creyentes. La fe en este caso se relaciona con el amor. Podríamos llamarle el amor que produce creer. El amor que produce creer, o sea, cuando crees, te amas. O la fe que ama, porque hay una mezcla ahí, fe, amor. Tiene que ver con una fe práctica, me parece, una fe no contemplativa. Podríamos decir lo siguiente: la más profunda y absoluta dependencia de Dios, porque eso es la fe. Pero la dependencia de Dios que nos permite comprender al otro. Como tengo tanta dependencia de Dios, estoy en tanta comunión con Él que comprendo a mi prójimo. Y el amor a los otros, o comprender a los otros, nos permite vivir en comunidad como creyentes. Entonces aquí Pablo mezcla fe y amor, un amor con fe, para hablar de este, es como un binomio, ¿no? De que porque crees, amas. Porque dependes de Dios en lo absoluto, porque dependes, sabes que dependes de Él en todo, entonces amas al prójimo, porque sabes que ese otro prójimo también depende de Dios, y que igual que tú está en lucha. Entonces hay una mezcla hermosa, ¿no es cierto? Es una mezcla hermosa aquí del amor y la fe. Desearle a esa clase de fe a alguien es discipularlo. Lo que está deseando Pablo para ellos, sean discípulos, y no nomás digan que aman, no, amen, si de veras creen, amen. Es decir, está deseando para ellos que sean discípulos. Y luego dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Le llamaría esto la bendición que no recibimos por dignos, pero sí nos dignifica. Explico eso. La bendición que no recibimos por dignos, pero sí nos dignifica. Le explico por qué digo así. Podríamos definirla con las siguientes ideas. Se recibe gratuitamente, porque si no es gratuitamente, no es gracia. La gracia es gratuitamente. Si es algo que te mereces porque trabajaste, porque hiciste algo, no es gracia, es salario. Se recibe gratuitamente. Nos convierte en gente especial. Entonces, Pablo dice: los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Somos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. No somos cualquiera. Somos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Si nos dieran credencial, sería una credencial que diría: los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Esta credencial, ¿cómo se dice? Ratifica que el portador de ella, que se llama fulano de tal, es de los que aman al Señor Jesucristo. Es decir, no nos dio la gracia porque somos dignos de ella. No lo somos. De hecho, esa es la esencia de la gracia, que se derrama sobre los que no son dignos. Pero al recibir la gracia nos hace dignos.
porque nos hace parte de una comunidad de los que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Nos dignifica como parte de esa comunidad. Es decir, desearle esto a alguien es más bien una felicitación, con una exhortación y palabras de ánimo incluidas. Es como decirle, adelante, hermano, adelante, recibiste gracia, eres digno ahora porque eres parte de algo y Dios te hace digno de eso. Y por favor, vive de esa manera. Es que un deseo, porque esta es una bendición del apóstol Pablo, una bendición es el deseo que queremos de que alguien reciba un bien. Y esta bendición es una felicitación y una exhortación y palabras de ánimo incluidas. Y luego dice Pablo al final, con amor inalterable, con amor inalterable. Y dice un amén final. El amor invencible, por decir otra palabra, el amor invencible. Se trata de la fidelidad a Dios como producto de una decisión de entrega integral. Definámoslo con claridad. ¿Qué está pidiendo Pablo para los hermanos que leerán la carta de todas las iglesias de Asia Menor? Que no se trata de palabras, decir que lo amamos, hablar de Dios en la iglesia, cantar cantos que no sabemos de memoria, hacer oraciones en ocasiones repetitivas, no es amar a Dios de verdad. No se trata de solo palabras, se trata de un amor que obedece, un amor que entrega y que se da. Recordemos esta palabra de Señor Jesucristo en Juan 15:14. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ahora bien, el texto me parece que de repente lo interpretamos mal porque no está escrito en el idioma que hablamos nosotros y la gramática es diferente. Y a veces algunas personas piensan que el texto dice algo así como que obedecer al Señor es la condición que Él nos pone para que podamos ser sus amigos. Pero no es eso lo que dice. Lo que dice es que si somos sus amigos realmente lo obedecemos. No está diciendo, si ustedes de veras quieren ser mis amigos, tienen que obedecerme, es como condición. No, está diciendo, los que me obedecen es porque son mis amigos. Y si son mis amigos, me obedecen, porque saben quién soy para ellos. Así es que este amor invencible, inalterable, es un amor de verdad, ¿no? Que se prueba obedeciendo. Se trata de un amor persistente, al que ninguna pandemia, ninguna carestía, ninguna dificultad o enfermedad puede vencer. Ninguna ideología puede vencer. ¿Por qué hay gente apartándose de las iglesias? Porque está ofendida, porque los pastores predicamos en contra de las ideologías. Las ideologías del momento son demoníacas. Se fraguaron en el infierno mismo. Y hay un plan mundial, un plan global, que por cierto no van a tener resultado, no van a triunfar, les advierto, no van a triunfar, el Señor no lo permitirá. Pero hay personas que están tan inmersos en las ideologías, les ha pescado la ideología, les ha conectado su conexión de la Matrix, las ideologías, algunos miembros de las iglesias, y se van de las iglesias. ¿Dónde quedó su amor inalterable? Aquí se trata de un amor persistente al que ninguna pandemia, ninguna carestía, ninguna dificultad, enfermedad puede vencer. Desearle a alguien esta virtud es una exhortación a la persistencia. Hermanos míos, lo que Pablo escribió en el final de la carta es lo que Tíquico iba compartiendo de ciudad en ciudad y de iglesia en iglesia. Esto que Pablo dice al final, esto de la gracia, esto del amor con fe, esto de la paz, el amor con fe, la gracia y el amor integral, el amor invencible, es lo que Pablo deseaba a las iglesias de Asia Menor y es lo que Tíquico iba ministrándoles, leyendo la carta como instrumento y luego con su propia palabra y testimonio. Necesitamos ser catalizadores de todo lo bueno que hay en nuestra comunidad y debemos compartirlo en nuestros grupos de estudio, nuestras zarzas, nuestras reuniones sociales, nuestros cultos, nuestras reuniones familiares. Hermanos míos, que dirigimos diferentes grupos, tengamos cuidado. Debemos ser catalizadores de todo lo bueno que hay en nuestra comunidad y debemos compartirlo en nuestros grupos de estudio, insisto, nuestras zarzas, nuestras reuniones sociales, nuestros cultos, nuestras reuniones familiares. Seamos instrumentos para que el cristianismo llene el mundo hasta lo último de la tierra. Este amigo, Tíquico, no es cualquiera. Esto que estudiamos aquí de lo que él era responsable de hacer, me parece que nos hace entender que realizaba un ministerio importantísimo, ministerio que usted y yo también debemos realizar. Seamos catalizadores de la fe, del amor, de la esperanza cristiana.
Señor Santo, te doy gracias porque me permites compartir esta palabra con mis hermanos. Te pido, Dios, que nos ayudes a vivir y a ministrar, Señor, de la manera que nos has enseñado hoy aquí. Úsanos, Dios, para ser catalizadores de las cosas buenas, para ser reporteros de las buenas palabras, para compartir vida, Señor, jamás muerte ni amargura. Bendícenos. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén.